La enfermera escuchó la última confesión del millonario y cambió su vida para siempre. Nunca olvidaré la noche en que el hombre más rico de la ciudad me suplicó que me quedara junto a su cama. Sus manos temblaban, mientras aferraba las mías con una desesperación que jamás había visto en mis 17 años como enfermera. Tenía los ojos vidriosos, no por el dolor, sino por algo mucho más profundo, algo que parecía desgarrarlo desde adentro. Me dijo que necesitaba contarme algo antes de morir, algo que había guardado durante décadas y que lo estaba consumiendo más rápido que cualquier enfermedad. En ese momento, yo no tenía idea de que sus palabras no solo cambiarían mi vida, sino que me obligarían a cuestionar todo lo que creía saber sobre el valor, el éxito y la redención. Me llamaban para el turno de noche en la mansión Wellington cuando aún no había oscurecido por completo. Era mediados de octubre y las hojas doradas volaban por el camino de entrada. Ese camino interminable flanqueado por robles centenarios que parecían guardianes silenciosos de secretos antiguos. Yo había trabajado en muchas casas elegantes, atendiendo a los moribundos que preferían gastar sus últimos días en la comodidad de su propio hogar antes que en la frialdad de un hospital. Pero la propiedad Wellington era diferente. Todo el mundo en el pueblo conocía ese nombre. Edward Wellington había construido un imperio desde la nada. Había transformado una pequeña fábrica textil en un conglomerado internacional. Las revistas lo habían fotografiado cientos de veces, siempre impecable, siempre con esa sonrisa calculada que no llegaba a sus ojos. Cuando crucé las puertas principales, el ama de llaves me recibió con una expresión sombría. Me condujo por pasillos forrados de obras de arte que probablemente valían más que todo lo que yo ganaría en toda mi vida. Los techos eran altísimos, con candelabros de cristal que proyectaban patrones de luz fracturadas sobre las paredes de mármol. Todo era opulento, frío, perfecto y completamente vacío. No había flores frescas, no había risas resonando en las habitaciones, no había fotografías familiares en las mesas auxiliares, solo silencio y elegancia impersonal. El señor Wellington me esperaba en su habitación del segundo piso. Cuando entré, lo primero que me sorprendió fue lo pequeño que parecía en esa cama gigantesca. El cáncer había devorado su cuerpo robusto, dejando solo un esqueleto cubierto de piel grisácea. Pero sus ojos seguían siendo penetrantes, intensos, como brasas que se negaban a extinguirse. Me miró con una fijeza incómoda mientras me presentaba y verificaba sus signos vitales. Su respiración era trabajosa, entrecortada. Pero cuando le pregunté si necesitaba más morfina, negó con la cabeza bruscamente. «Quiero estar lúcido», me dijo con voz rasposa. «Necesito mi mente clara para esto». Durante las primeras horas trabajé en silencio. Ajusté su almohada, le ofrecí agua, revisé su catéter. Él me observaba con una intensidad que me ponía nerviosa. No era una mirada invasiva o inapropiada, sino algo más inquietante. Era como si estuviera evaluándome, sopesando si yo era digna de algo. Finalmente, cerca de la medianoche, cuando el único sonido era el tic-tac del reloj antiguo en la esquina, me habló. «¿Cree usted en la redención, enfermera?» La pregunta me tomó desprevenida. Dejé el frasco de medicamento que estaba organizando y me giré hacia él. «Hay muchos tipos de redención, señor Wellington», respondí cuidadosamente. «Espiritual, emocional, personal». Él soltó una risa amarga que terminó en un ataque de tos. Cuando recuperó el aliento, sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas o simplemente el reflejo de la lámpara de noche. «Hablo de la redención real», dijo. «La que importa cuando todo está llegando a su fin. La que podría ser la diferencia entre morir como un monstruo o morir como un hombre». Se me heló la sangre con la forma en que pronunció la palabra monstruo. Había algo en su tono, una certeza fría y terrible, que me hizo comprender que no estaba siendo dramático ni metafórico. Creía genuinamente que era un monstruo. Y yo, atrapada en esa habitación cavernosa, con un hombre que había confesado algo tan oscuro, no sabía si debía sentir miedo o compasión. «Los médicos me han dado días», continuó, mirando al techo. «Quizá una semana si tengo suerte, aunque no estoy seguro de que la suerte tenga algo que ver conmigo a estas alturas. Mi abogado vendrá mañana para los documentos finales. Mi contador ya tiene instrucciones sobre la distribución de los activos. Todo está en orden, todo está planeado, excepto una cosa». Me giró la cabeza hacia mí, y sus ojos me atravesaron. «Excepto mi conciencia». «Señor Wellington», comencé, pero él levantó una mano débil para interrumpirme. «Por favor, déjeme hablar. He pagado generosamente por esta noche. No solo por sus cuidados médicos, sino por su tiempo,
por su oído. El ama de llaves tiene instrucciones de no molestarnos. Nadie vendrá. Necesito que alguien escuche lo que tengo que decir. Alguien que no me conozca, que no tenga ningún interés en mi fortuna, que simplemente pueda ser testigo de la verdad antes de que me la lleve a la tumba. Debería haberme negado. Debería haber mantenido la distancia profesional que nos enseñan en la escuela de enfermería. Pero había algo en su desesperación, en la forma en que sus dedos temblaban mientras se aferraban a la sábana, que me conmovió profundamente. Así que acerqué una silla a su cama, me senté y esperé. Y entonces comenzó a hablar. Me contó que había crecido en la pobreza más absoluta. Su padre había sido alcohólico, su madre había trabajado 3 empleos para mantener a 5 hijos. Él era el mayor, y desde los 8 años había sentido el peso de la responsabilidad sobre sus pequeños hombros. Cuando tenía 14, su padre murió en un accidente de trabajo, y su madre se derrumbó. Edward tuvo que dejar la escuela y trabajar en la fábrica textil local, operando máquinas peligrosas por un salario miserable. Pero era inteligente, terriblemente inteligente, y ambicioso de una forma que rayaba en la obsesión. A los 20 años había ahorrado suficiente dinero para comprar una máquina vieja. Trabajaba en la fábrica durante el día y en su propio pequeño taller por las noches. No dormía más de 4 horas. Se alimentaba de sueños y resentimiento, porque lo que realmente lo impulsaba, me confesó, no era el deseo de ayudar a su familia o de mejorar su situación, era la rabia de haber sido pobre, de haber sido menospreciado, de haber visto a su madre arrodillarse y suplicar por extensiones de pago. Quería poder, quería respeto, quería que la gente que lo había ignorado se arrodillara ante él. Y lo consiguió. A los 25 había expandido su operación. A los 30 había comprado la fábrica donde había trabajado de adolescente. A los 35 era dueño de una cadena de fábricas. Y en cada paso del camino, me dijo con una voz que se iba apagando, había pisoteado a la gente que se interponía en su camino. Hizo una pausa, y yo aproveché para ofrecerle agua. Bebió con dificultad, y por un momento pensé que se quedaría dormido. Pero entonces continuó, y lo que me dijo después me hizo comprender que esta no era una simple confesión de ambición despiadada. Esto era algo mucho más oscuro. Había un hombre, me dijo, se llamaba Thomas Garrett. Habíamos crecido juntos en el mismo vecindario miserable. Él también trabajaba en la fábrica. Era mi mejor amigo, quizás mi único amigo real. Cuando empecé mi pequeño negocio, Thomas invirtió todo lo que tenía en él, todos sus ahorros, cada centavo. Creía en mí. Me dijo que sabía que yo lo lograría, que juntos cambiaríamos nuestras vidas. La voz de Edward tembló. Thomas tenía ideas brillantes, mejores que las mías en muchos sentidos, pero yo era mejor vendedor, mejor manipulador. Cuando el negocio empezó a crecer, empecé a resentir tener que compartir el control con él. Veía mi nombre en los documentos junto al suyo y me enfurecía. Yo había trabajado más duro, me decía a mí mismo. Yo había sacrificado más. Yo merecía todo el crédito, toda la ganancia. Así que lo traicioné. Las palabras salieron como una confesión en un confesionario, pero con un peso que ningún sacramento podría aliviar. Edward me contó que había falsificado documentos, que había manipulado los registros contables para hacer parecer que Thomas estaba robando de la empresa. Había plantado evidencia, había sobornado a un contador para que testificara en su contra. Thomas fue arrestado. Su reputación quedó destruida. Perdió todo, no solo su inversión, sino su dignidad, su familia, su futuro. Y yo, continuó Edward, tomé control completo del negocio. Usé la simpatía que generó el caso de Thomas para atraer nuevos inversores. Todos querían apoyar al joven empresario que había sido traicionado por su socio ladrón. Nadie cuestionó mi historia, y Thomas no tenía recursos para defenderse adecuadamente. ¿Qué le pasó a Thomas?, pregunté en voz baja, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Edward cerró los ojos. Se suicidó, 3 meses después del juicio. Se colgó en el sótano de la casa de su madre. Dejó una nota diciendo que no podía vivir con la vergüenza de ser considerado un ladrón cuando había dado todo por un amigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a este hombre frágil en la cama, este titán de la industria que había construido un imperio sobre la tumba de su mejor amigo.
y sentí una mezcla de horror y compasión que me desgarraba por dentro. Quería levantarme y salir de allí, pero mis piernas no respondían, y él no había terminado. Durante 60 años, me dijo, he vivido con esto. Construí más empresas, gané más dinero, me casé con una mujer hermosa que solo quería mi dinero, y me dejó en cuanto encontró a alguien más joven. Tuve un hijo que me odia tanto que ni siquiera vino a verme cuando supo que estaba muriendo. Doné millones a caridades, puse mi nombre en edificios universitarios, financié hospitales. Pero nada de eso importa, porque cada noche cuando cierro los ojos, veo a Thomas. Veo su rostro cuando lo arrestaron, la confusión, la traición en sus ojos cuando me miraba suplicándome que le dijera a la policía que todo era un error. Y yo me quedé callado. Dejé que se lo llevaran. Las lágrimas corrían por las mejillas hundidas de Edward. Fui a buscar un pañuelo, pero él negó con la cabeza. Déjelas caer, dijo. Son las primeras lágrimas reales que derramo en décadas. Todo lo demás ha sido teatro, manipulación. Esto es lo único verdadero que me queda. Me senté nuevamente y esperé. Había algo más, podía sentirlo. Esta confesión era solo la apertura de una puerta que llevaba a habitaciones aún más oscuras. Y tenía razón. Edward me contó que el hijo de Thomas, un niño de 7 años cuando su padre murió, creció huérfano. La madre del niño no pudo soportar la pérdida y cayó en una depresión profunda. El niño terminó en el sistema de cuidado temporal, pasando de un hogar a otro. Edward sabía todo esto porque había pagado a investigadores privados para que lo rastrearan durante años. Sabía que el niño, que ahora era un hombre de más de 60 años, había tenido una vida dura. Nunca había conocido la estabilidad, nunca había tenido oportunidades reales. Había trabajado en empleos manuales toda su vida, apenas sobreviviendo. Y lo peor, susurró Edward, es que ese hombre no tiene idea de la verdad. Cree que su padre era realmente un ladrón, un deshonesto que se suicidó por culpa y vergüenza. Vive con ese peso, con esa supuesta herencia de deshonra. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté finalmente. ¿Qué espera que yo haga con esta información? Edward me miró con ojos suplicantes. Porque mañana mi abogado vendrá con los documentos finales, y he tomado una decisión. Voy a dejarlo todo, cada centavo de mi fortuna, al hijo de Thomas. Con una condición, que le explicaré en una carta que entregaré sellada. En esa carta, le contaré la verdad sobre su padre. Le diré que Thomas era inocente, que yo lo traicioné, que todo fue una mentira. Le pediré perdón, aunque sé que no hay perdón posible para lo que hice. Me quedé sin aliento. Eso es increíble, pero... ¿Pero qué, enfermera? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué esperó 60 años? Pudo haberlo confesado hace décadas. Pudo haber ayudado a ese niño cuando realmente lo necesitaba. La expresión de Edward se endureció con algo que parecía autodesprecio. Porque fui un cobarde. Porque temía perder todo lo que había construido. Porque me dije a mí mismo que revelar la verdad no devolvería a Thomas, que solo arruinaría más vidas, incluyendo la mía. Me escondí detrás de cada excusa, de cada racionalización. Y ahora, cuando ya no hay nada que perder, porque la muerte está a punto de tomarme, finalmente encuentro el coraje de hacer lo correcto. ¿Y cree que el dinero arreglará las cosas?, pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Cree que un hombre de 60 años, que ha vivido toda su vida en la pobreza, creyendo que su padre era un criminal, simplemente aceptará la fortuna del hombre que destruyó a su familia y dirá que está todo perdonado? Edward negó lentamente con la cabeza. No espero su perdón. No lo merezco. Pero al menos le daré la verdad y los recursos para vivir sus últimos años con dignidad. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo mínimo del mínimo. Se produjo un largo silencio entre nosotros. El reloj marcaba las horas de la madrugada. Afuera escuché el viento sacudiendo las ventanas. Y en esa habitación llena de lujos que no le daban ningún consuelo a este hombre moribundo, comprendí algo fundamental sobre la naturaleza del arrepentimiento. No se trata de absolverte a ti mismo. Se trata de hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde, aunque no cambie nada, aunque nadie te agradezca por ello. Pero la noche aún no había terminado, y Edward Wellington tenía más secretos que revelar. Alrededor de las 3 de la mañana, después de que le administrara más medicamento para el dolor y creyera que finalmente se dormiría, Edward abrió los ojos nuevamente. Había otra persona, dijo abruptamente.
Otra víctima de mi ambición. Mi cuerpo se tensó. ¿Cuántas vidas había destruido este hombre? Me contó sobre Sarah Mitchell, una ingeniera brillante que había desarrollado un proceso revolucionario para la fabricación textil. Ella había venido a él buscando financiamiento, confiando en que Edward, como líder de la industria, vería el potencial de su innovación. Edward vio el potencial, por supuesto. Pero en lugar de asociarse con Sarah o pagarle justamente por sus ideas, esperó hasta que ella le mostrara todos los detalles técnicos, y luego la rechazó. Le dijo que su proceso era interesante, pero no comercialmente viable. Y luego robé sus ideas, confesó Edward. Hice algunos cambios menores, lo suficiente para evitar problemas legales obvios, y patenté el proceso bajo mi nombre. Hice millones con su invención. Millones. Y Sarah no recibió nada. Cuando ella intentó denunciarme, mis abogados la amenazaron con destruirla financieramente si persistía. No tenía los recursos para pelear, así que se dio por vencida. ¿Qué le pasó a ella?, pregunté, temiendo otra historia de suicidio. Edward negó con la cabeza. No se suicidó, si eso es lo que te preguntas, pero su espíritu murió ese día. La seguí rastreando a lo largo de los años, también a ella. Nunca volvió a trabajar en ingeniería. Terminó dando clases de ciencias en una escuela secundaria. Un trabajo honesto, pero muy por debajo de su potencial. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida tranquila, pero yo le robé su sueño, le robé su legado. Los libros de historia hablan de mi innovación en la industria textil, pero esas innovaciones eran de ella. ¿También le dejará algo a ella?, pregunté. Edward suspiró profundamente. He creado un fondo fiduciario para ella y sus hijos. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es algo. Y he preparado otra carta explicando la verdad sobre su invención. Después de mi muerte, se publicará un documento oficial acreditándola como la verdadera creadora del proceso Wellington, como se le conoce en la industria. Miré a este hombre y me pregunté cuántas otras personas existían en su pasado, cuántas otras vidas había pisoteado en su ascenso al poder. Y como si leyera mi mente, Edward dijo, hubo otros, trabajadores que despedí sin justificación cuando necesitaba reducir costos para impresionar a inversores, competidores a quienes destruí usando información privilegiada y tácticas sucias, empleados leales a quienes traicioné cuando ya no me eran útiles. La lista es larga, enfermera, muy larga. ¿Ha intentado contactar a todos ellos?, pregunté. He hecho lo que puedo, respondió. Algunos han muerto, otros no he podido localizarlos, pero para aquellos que he encontrado he establecido compensaciones en mi testamento. No puedo devolverles el tiempo perdido, las oportunidades desperdiciadas, la dignidad robada, pero puedo darles algo material, algo tangible que tal vez alivie un poco el daño que causé. Me levanté y caminé hacia la ventana. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Era un nuevo día, pero para Edward Wellington probablemente sería uno de sus últimos. Me giré hacia él y le pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué necesitaba contarme todo esto? Su abogado podría haber manejado todo sin que usted tuviera que revivir estos recuerdos dolorosos. Edward cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, había en ellos una vulnerabilidad que me partió el corazón. Porque necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Mi abogado conoce los hechos legales, los números, los nombres en los documentos, pero usted ahora conoce la historia real, el peso emocional, el costo humano de cada una de mis decisiones, y necesitaba que alguien, aunque sea una extraña que probablemente me odie después de esta noche, me viera tal como soy, no como el exitoso Edward Wellington de las revistas, sino como el cobarde, el traidor, el ladrón que realmente soy. No lo odio, dije en voz baja, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Compadezco todas las vidas que destruyó, compadezco a las víctimas, pero también lo compadezco a usted, porque ha vivido 60 años en una prisión de su propia creación, y esa es una condena que nadie más podría haberle impuesto. Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas. Gracias, susurró. Gracias por no juzgarme, o más bien, por juzgarme pero aún así quedarse, aún así escuchar. Las siguientes horas pasaron en un silencio contemplativo. Le ayudé con sus necesidades básicas, le administré medicamentos, ajusté su posición para que estuviera más cómodo, pero había una conexión entre nosotros ahora, una intimidad extraña nacida de sus confesiones. Me había convertido en la guardiana de sus secretos más oscuros, y ese peso era tanto un honor como una carga. Cuando el sol estuvo completamente arriba, el abogado llegó como estaba programado. Edward me pidió que me quedara en la habitación mientras firmaba los documentos. Quiero que seas testigo de esto, me dijo. Quiero que veas que cumplo mi palabra. Observé mientras revisaba página por página, firmando con mano temblorosa. El abogado, un hombre elegante de unos 50 años, parecía incómodo con toda la situación, pero mantenía su profesionalismo. Cuando terminaron, Edward me miró y asintió.
Está hecho, dijo simplemente. El abogado se marchó, y Edward exhaló como si acabara de quitarse un peso enorme de encima. Tal vez lo había hecho. Me senté con él nuevamente y le pregunté, ¿cómo se siente? Aterrado, admitió. Aterrado de lo que viene después. No soy un hombre religioso, nunca lo fui. Pero ahora mirando al abismo, me pregunto si hay algo al otro lado. Y si lo hay, ¿qué clase de juicio me espera? No sé qué hay después, le dije honestamente, pero sé que lo que hiciste esta noche, aunque tardío, fue un acto de coraje. Borra el pasado, pero muestra que incluso en los momentos finales, elegir hacer lo correcto todavía significa algo. Edward me tomó la mano. Era la primera vez que me tocaba durante toda la noche. Su piel estaba fría, casi traslúcida. Dígame la verdad, enfermera. ¿Cree que he hecho suficiente? ¿Cree que esto cuenta como redención? Pensé cuidadosamente antes de responder. No creo que la redención sea algo que pueda medirse o cuantificarse, señor Wellington. No es una cuenta bancaria donde puedes depositar buenas acciones hasta alcanzar un saldo positivo. Es un proceso, un camino. Y sí, está tardío en ese camino, muy tardío, pero al menos está en él. Eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Él sonrió débilmente. Es más gentil de lo que merezco. Tal vez, respondí. Pero la gentileza no siempre se trata de lo que la gente merece. A veces se trata simplemente de reconocer la humanidad compartida, incluso en las personas que han cometido actos terribles. Durante los siguientes días, continué cuidando a Edward. Su salud se deterioraba rápidamente, tal como los médicos habían predicho. Pero había en él una paz que no había estado presente aquella primera noche. No era felicidad, ciertamente no era satisfacción, pero era algo parecido a la aceptación. En su penúltimo día, me contó sobre su infancia con más detalle. Me habló de su madre, una mujer fuerte que había trabajado hasta que sus manos sangraban para alimentar a sus hijos. Me contó sobre sus hermanos menores, cómo él había ayudado a criarlos después de la muerte de su padre. Y entonces me reveló algo que no había mencionado antes. 2 de sus hermanos habían muerto jóvenes, uno de neumonía, porque no pudieron pagar un médico, otro en un accidente en la misma fábrica donde Edward había trabajado. Esas muertes me endurecieron, me dijo. Me hicieron creer que el mundo era un lugar cruel donde solo los despiadados sobrevivían. Así que me volví despiadado. Pensé que estaba siendo inteligente, fuerte, práctico, pero en realidad estaba permitiendo que mi trauma me convirtiera en el tipo de persona que perpetuaba exactamente el tipo de crueldad que había destruido a mi familia. Es una trampa en la que muchas personas caen, observé. El dolor no procesado se convierte en herma. Exactamente, asintió. Y ahora, al final, me doy cuenta de que pude haber elegido un camino diferente. Pude haber usado mi inteligencia y ambición para construir algo, sin destruir a otros en el proceso. Habría sido más difícil, más lento, pero habría sido posible. Elegí el camino rápido, el camino oscuro, y ahora pago el precio. En su último día de lucidez, Edward me pidió que me sentara cerca. Quiero que sepa, me dijo con voz apenas audible, que estos días con usted han significado más para mí que todos los años de éxito y riqueza. Por primera vez en décadas, alguien me ha visto completamente, con todas mis fallas y pecados, y no ha huido. No me ha perdonado, y no le pido que lo haga, pero me ha dado algo más valioso. Me ha dado su presencia, su testigo. Las lágrimas llenaron mis ojos. He sido enfermera durante mucho tiempo, señor Wellington, y he estado junto a muchas camas de muerte, pero nunca había experimentado algo como esto. Usted me ha enseñado algo importante sobre la naturaleza del arrepentimiento, sobre el coraje que se necesita para enfrentar nuestros propios pecados. Él sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Si mi vida tiene que servir como advertencia para alguien, me alegro de que sea para usted. Usted tiene compasión, enfermera. No la pierda, incluso cuando el mundo intente robársela. Es el bien más preciado. Esa noche, Edward Wellington entró en coma. Yo me quedé junto a su cama, sosteniendo su mano fría, mientras su respiración se volvía cada vez más irregular. No había familiares presentes, ningún hijo llorando su pérdida, ninguna esposa despidiéndose. Solo yo, una enfermera que había sido extraña hasta hacía unos días, testigo de su partida. Murió justo antes del amanecer, cuando el cielo estaba en ese tono gris previo a la luz. Su rostro, que había estado tenso con dolor y arrepentimiento durante días, finalmente se relajó. Parecía más joven en la muerte, más en paz. Cerré sus ojos suavemente y permanecí sentada con él durante varios minutos más, ofreciendo una oración silenciosa, no solo por su alma, sino por todas las personas cuyas vidas había tocado, tanto las que había herido, como las que ahora recibirían su restitución tardía. El abogado llegó más tarde esa mañana, para ejecutar los términos del testamento.
Me informó que Edward había dejado instrucciones específicas de que yo recibiera una suma sustancial por mi tiempo y discreción. Inicialmente quise rechazarla, sintiendo que aceptar dinero manchado con tantos pecados sería moralmente cuestionable. Pero entonces recordé las palabras de Edward sobre transformar el daño en algo positivo. Acepté el dinero y lo usé para establecer una fundación que ayudaba a familias trabajadoras a pagar atención médica, educación y necesidades básicas. Le puse el nombre de los hermanos de Edward que habían muerto en la pobreza. Sentí que era lo que él habría querido, una forma de cerrar el círculo de su vida. En las semanas siguientes, leí en los periódicos sobre la ejecución del testamento de Edward. El hijo de Thomas Garrett, un hombre llamado Daniel que trabajaba como mecánico, de repente se encontró con una fortuna inmensa. Los reporteros lo acosaron, tratando de entender la conexión entre él y el magnate fallecido. Cuando Daniel leyó la carta de confesión de Edward, según informaron fuentes cercanas, lloró durante horas. Hubo controversia. Algunos dijeron que Daniel debería rechazar el dinero, que era dinero sucio ganado a través de la traición de su padre. Otros argumentaron que aceptarlo era su derecho, una forma de justicia tardía. Daniel eventualmente hizo una declaración pública. Dijo que su padre siempre había sido su héroe, y ahora sabía que ese heroísmo había sido real. El dinero, dijo, lo usaría para honrar la memoria de su padre, creando programas de mentoría para jóvenes emprendedores de bajos recursos, dándoles las oportunidades que su padre nunca tuvo. Sarah Mitchell también recibió su parte. Cuando el anuncio público se hizo acreditándola como la verdadera creadora del proceso Wellington, hubo un breve revuelo en la comunidad científica e industrial. Algunos cuestionaron por qué Edward había esperado hasta su muerte para revelar la verdad. Pero Sarah, ya en sus 70, dio entrevistas donde demostró una gracia extraordinaria. Dijo que el reconocimiento llegaba tarde, pero era mejor tarde que nunca. Que lo importante no era la fortuna, sino que finalmente se reconociera la verdad. Usó su parte de la herencia para establecer becas para mujeres en ingeniería, especialmente aquellas de entornos desfavorecidos. Yo nunca hablé públicamente sobre mis conversaciones con Edward. Guardé su confidencia como había prometido. Pero esas noches cambiaron algo fundamental en mí. Había entrado en la mansión Wellington como una profesional cumpliendo un trabajo, y salí como alguien que había sido testigo de algo que alteraría para siempre mi comprensión de la naturaleza humana. Durante meses después de su muerte, me perseguían las preguntas. ¿Había Edward hecho suficiente? ¿Podía el dinero realmente compensar décadas de daño? ¿Era posible la redención en el último aliento? ¿O simplemente era un intento egoísta de limpiar su conciencia antes de enfrentar lo que viniera después? No tenía respuestas definitivas, y gradualmente comprendí que tal vez no se suponía que las tuviera. La vida no es un libro de contabilidad moral donde las buenas acciones cancelan las malas en una ecuación simple. Pero lo que me perturbaba más profundamente era otra pregunta, una que me golpeaba en medio de la noche cuando no podía dormir. ¿Cuántos otros Edward Wellington existían en el mundo? ¿Cuántos titanes de la industria? ¿Cuántos líderes respetados? ¿Cuántas personas exitosas habían construido sus imperios sobre las ruinas de vidas inocentes? Y lo más inquietante de todo, ¿cuántos de ellos llegarían al final de sus vidas sin el arrepentimiento de Edward, sin siquiera un intento tardío de hacer las cosas bien? Comencé a ver el mundo de manera diferente. Cada vez que leía sobre un CEO celebrado o un empresario aclamado, me preguntaba qué secretos guardaban. No por cinismo, sino por realismo. Edward me había enseñado que el éxito visible a menos y esconde costos invisibles, que detrás de cada gran fortuna podría haber una historia de sacrificio, no del propio millonario, sino de las personas que pisoteó en su ascenso. 3 meses después de la muerte de Edward, recibí una carta inesperada. Era de Daniel Garrett, el hijo de Thomas. Mi corazón se aceleró cuando vi el nombre en el remitente. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué querría de mí? La carta era simple pero profundamente conmovedora. Daniel explicaba que el abogado de Edward le había mencionado que una enfermera había estado presente en sus últimas horas, y que Edward había hablado mucho durante ese tiempo. Daniel no me pedía detalles específicos de esas conversaciones. Respetaba que hubiera confidencialidad profesional involucrada. Pero quería que supiera que la carta de confesión de Edward, aunque dolorosa, había sido el mayor regalo que podría haber recibido. Durante toda mi vida, escribía Daniel, cargué con la vergüenza de tener un padre que creía deshonesto. Esa vergüenza moldeó cada decisión que tomé, cada relación que tuve. Siempre sentía que tenía que trabajar el doble para probar que no era como él, para demostrar que la deshonestidad no corría en mis venas. Y ahora sé que mi padre era exactamente el hombre que siempre quise que fuera. Honesto, leal, valiente. Eso cambia todo. No me devuelve los años perdidos, pero me da algo que pensé que nunca tendría: paz.
Terminaba la carta diciéndome que si yo había estado con Edward en sus momentos finales, si había sido testigo de... Su arrepentimiento entonces había sido parte de algo importante. Me agradecía por cualquier consuelo que pudiera haberle dado a un hombre moribundo, incluso a uno que había causado tanto daño. Porque al final, escribía, todos somos seres humanos buscando redención, buscando perdón, buscando ser vistos y comprendidos. Lloré cuando terminé de leer la carta. La gracia de Daniel, su capacidad de ver más allá de su propio dolor y reconocer la humanidad incluso en el hombre que había destruido a su padre, era extraordinaria. Me hizo pensar en lo que Edward había dicho sobre el perdón, como no lo esperaba ni lo merecía. Y sin embargo, aquí estaba Daniel, ofreciendo, si no perdón completo, al menos comprensión. Le respondí, cuidándome de no violar la confidencialidad, pero compartiendo que Edward había muerto con arrepentimiento genuino, que sus últimos días habían sido un ejercicio en enfrentar las verdades más difíciles sobre sí mismo. Le dije que creía que la confesión de Edward no había sido un acto egoísta, sino uno desesperado de hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde. Y le conté que su padre habría estado orgulloso del hombre en que se había convertido, que la verdadera medida de la integridad no es nunca caer, sino cómo nos levantamos después. Daniel y yo mantuvimos correspondencia durante los meses siguientes. Se convirtió en algo parecido a una amistad, aunque extraña dadas las circunstancias. Me contó sobre sus planes para el dinero de Edward, cómo estaba creando oportunidades para jóvenes como su padre había sido, jóvenes llenos de potencial pero sin recursos ni conexiones. Me envió fotografías del primer grupo de estudiantes que había recibido becas del programa Thomas Garrett Memorial. Sus rostros llenos de esperanza y determinación me recordaron que incluso del mayor dolor podía surgir algo hermoso. Pero la historia no terminaba ahí. 6 meses después de la muerte de Edward, recibí otra visita inesperada. Era Sarah Mitchell, la ingeniera cuyas ideas Edward había robado. Ella había obtenido mi información del mismo abogado, y había viajado desde otra ciudad solo para conocerme. Sarah era una mujer menuda, de cabello gris y ojos brillantes que irradiaban inteligencia. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, y ella fue directa al punto. «Quiero saber cómo era realmente», me dijo. Los periódicos lo pintaron como un villano que finalmente encontró la conciencia. Pero usted estuvo con él al final. ¿Qué vio? Le conté lo que pude sin violar la confidencialidad específica. Le describí su angustia genuina, su reconocimiento del daño que había causado, su desesperación por hacer las cosas bien, aunque supiera que era inadecuado. Sarah escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Sabe, durante décadas he cargado con tanta rabia hacia ese hombre. Esa rabia me consumió de maneras que ni siquiera reconocí hasta que fue demasiado tarde. Afectó mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi capacidad de disfrutar los logros que sí tuve. Y ahora que sé que él también sufrió, que vivió con la culpa durante 60 años, descubro que mi rabia ha comenzado a disolverse. No lo he perdonado. Quizás nunca lo haga completamente. Pero puedo dejarlo ir. Puedo finalmente ser libre». Sus palabras me impactaron profundamente. Hasta ese momento, había estado tan enfocada en Edward y su búsqueda de redención, que no había considerado completamente cómo su arrepentimiento tardío podría liberar también a sus víctimas. No solo a través del dinero, aunque eso ciertamente ayudaba, sino a través de la verdad. Daniel había recibido la verdad sobre su padre. Sarah había recibido reconocimiento público por su trabajo. Ambos habían recibido algo invaluable. Validación de que no habían estado locos. De que la injusticia que habían experimentado era real. Sarah se quedó durante horas. Me habló sobre su vida, sus hijos ahora adultos, su carrera docente que aunque no era lo que había soñado, le había dado satisfacciones propias. Me mostró fotografías de sus nietos, y me contó cómo planeaba usar su parte de la herencia no solo para las becas, sino también para financiar investigación de jóvenes ingenieras. Iba a asegurarse de que otras mujeres con ideas brillantes no enfrentaran las barreras que ella había enfrentado. Antes de irse, Sarah me tomó las manos. «Gracias», me dijo, «por estar con él. Sé que parece extraño agradecer a alguien por consolar al hombre que me hirió tan profundamente. Pero su presencia al final, su disposición a escuchar su confesión, fue parte de lo que hizo posible esta restitución. Usted fue testigo de su arrepentimiento, y eso le da legitimidad. Sin usted, podríamos haber pensado que todo era solo una estrategia legal de última hora. Pero saber que un ser humano compasivo estuvo allí, y vio su dolor genuino,
Eso hace que sea más fácil aceptar su intento de hacer las cosas bien. Después de que Sara se fuera, me senté en la oscuridad de mi sala de estar durante mucho tiempo, procesando todo lo que había sucedido en los últimos meses. Mi vida había sido relativamente simple antes de Edward Wellington. Iba al trabajo, cuidaba a mis pacientes, volvía a casa. No me cuestionaba las grandes preguntas sobre moralidad, redención, justicia. Pero ahora, esas preguntas me habitaban constantemente. Y entonces algo comenzó a cambiar en mí. Comencé a ver mi trabajo de manera diferente. Cada paciente que atendía, cada persona moribunda junto a cuya cama me sentaba, se convirtió en una oportunidad para presenciar la totalidad de una vida humana. No solo la versión pública, no solo los logros listados en obituarios, sino la verdad completa, con todas sus complejidades y contradicciones. Empecé a hacer preguntas diferentes, no las preguntas clínicas de rutina sobre dolor y medicación, sino preguntas más profundas. ¿Hay algo que necesite decir? ¿Hay algo que desee que fuera diferente? ¿Hay alguien a quien necesite pedir perdón o alguien a quien necesite perdonar? Y me sorprendió descubrir cuántas personas habían estado esperando, a veces durante años, que alguien les hiciera exactamente esas preguntas. Hubo un hombre, un contador retirado, que me confesó que había manipulado libros durante décadas para ayudar a clientes ricos a evadir impuestos. Había justificado sus acciones diciéndose que todos lo hacían, que simplemente estaba siendo inteligente. Pero en sus últimas semanas, esa justificación se desmoronó. Me hizo prometerle que entregaría una carta a las autoridades fiscales después de su muerte, confesando todo e identificando a los clientes involucrados. No podía arreglar el pasado, pero podía asegurar que la verdad finalmente saliera a la luz. Hubo una mujer, una maestra respetada, que me contó sobre el estudiante brillante al que había reprobado injustamente años atrás, porque estaba celosa de su talento. Ese estudiante había perdido su beca universitaria como resultado. La maestra había rastreado al estudiante, ahora un hombre de mediana edad trabajando en empleos de salario mínimo, y había establecido en su testamento un fondo que pagaría su educación universitaria completa si aún quería completarla. También escribió una carta explicando lo que había hecho y por qué, pidiendo perdón por su mezquindad. Historia tras historia, confesión tras confesión. Descubrí que el mundo estaba lleno de Edward Wellingtons a menor escala, personas que habían hecho daño y vivían con la culpa, esperando el momento correcto o el coraje suficiente para hacer las cosas bien. Y a menudo, ese momento llegaba solo cuando miraban directamente a su propia mortalidad. Pero también descubrí algo más. Descubrí que muchas personas llegaban al final de sus vidas sin ese arrepentimiento, sin esa comprensión de cómo habían herido a otros. Morían creyendo sus propias justificaciones, aferrándose a sus narrativas de que habían hecho lo que tenían que hacer, que el mundo era duro y ellos simplemente habían sido lo suficientemente fuertes para sobrevivir en él. Y esas muertes eran diferentes. No había paz en ellas, solo amargura. No había aceptación, solo resistencia. Esas personas se aferraban a la vida con desesperación, porque en el fondo sabían, aunque no lo admitieran, que habían desperdiciado algo precioso. No solo tiempo, sino la oportunidad de ser mejores de lo que fueron. Un año después de la muerte de Edward, la fundación que había establecido con su dinero estaba en pleno funcionamiento. Habíamos ayudado a más de 200 familias a pagar tratamientos médicos que de otro modo no habrían podido costear. Habíamos financiado la educación de docenas de niños brillantes de entornos desfavorecidos. Y cada vez que firmaba un cheque, cada vez que aprobaba una solicitud de ayuda, pensaba en los hermanos de Edward que habían muerto en la pobreza, y sentía que de alguna manera, a través de mí, él estaba cumpliendo la promesa que debía haber hecho décadas atrás. Daniel Garrett vino a visitarme en el aniversario de la muerte de Edward. Trajo consigo a su esposa y sus 2 hijos adultos. Quería que conocieran a la mujer que había estado con el hombre que había destruido a su abuelo, pero también había tratado de hacer las paces. Fue una reunión agridulce, llena de lágrimas y abrazos. El hijo menor de Daniel, un joven de 23 años llamado Thomas en honor a su abuelo, me tomó aparte. «Estoy estudiando negocios», me dijo, «y cada día me pregunto qué tipo de empresario quiero ser. Quiero ser como Edward Wellington fue durante la mayor parte de su vida, o quiero ser como intentó ser al final». Pero luego me doy cuenta de que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿quiero ser alguien que necesita esperar hasta el final de su vida para hacer lo correcto? ¿O quiero ser alguien que lo hace correctamente desde el principio? Su claridad moral me dejó sin aliento. Aquí estaba la tercera generación, aprendiendo de los pecados y el arrepentimiento de un hombre que nunca había conocido. El legado de Edward no era solo el dinero que había dejado.
sino las lecciones que su vida, tanto su éxito despiadado como su arrepentimiento tardío, podían enseñar a otros. Le dije al joven Thomas lo que Edward me había dicho, que el dolor no procesado se convierte en arma, que el trauma puede endurecernos hasta convertirnos en las mismas personas que nos hirieron. Pero también le dije algo que había aprendido por mi cuenta, en el año desde la muerte de Edward, que la conciencia es un músculo que debemos ejercitar constantemente. Cada pequeña decisión, cada tentación de tomar el atajo fácil a costa de otra persona, es una oportunidad para fortalecer ese músculo o dejarlo atrofiar. Esa noche, después de que la familia Garrett se fuera, me senté en mi escritorio y escribí algo que había estado componiendo en mi mente durante meses. Era una carta para mí misma, un recordatorio de las lecciones que Edward Wellington me había enseñado inadvertidamente. La titulé Lo que aprendí de un hombre moribundo. Escribí sobre cómo el éxito medido solo en términos de riqueza y poder es una métrica vacía. Escribí sobre cómo las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando definen quiénes somos realmente. Escribí sobre cómo el arrepentimiento genuino requiere más que palabras, requiere acción tangible para reparar el daño causado. Escribí sobre cómo la redención no se trata de borrarnos a nosotros mismos del perdón, sino de hacer lo correcto independientemente de si somos perdonados. Y escribí sobre cómo la compasión no significa excusar el comportamiento dañino, sino reconocer la humanidad compleja en todas las personas, incluso en aquellas que han hecho cosas terribles. Guardé esa carta en un sobre sellado con instrucciones de que fuera entregada a mi sobrina cuando cumpliera 21 años. Quería que tuviera esas lecciones antes de que entrara completamente en el mundo adulto, antes de que enfrentara las tentaciones y compromisos que inevitablemente llegarían. 2 años después de la muerte de Edward, me invitaron a hablar en una conferencia de ética médica. Querían que hablara sobre el cuidado al final de la vida y la importancia de crear espacios donde los pacientes moribundos pudieran expresar sus verdades más profundas. No mencioné a Edward por nombre, respetando su confidencialidad incluso en la muerte, pero hablé sobre lo que había aprendido de ese caso y de todos los casos similares que habían seguido. Hablé sobre cómo a menudo negamos a las personas moribundas la oportunidad de ser completamente honestas sobre sus vidas, porque nos incomoda. Queremos que sus últimos días sean pacíficos y positivos. Así que evitamos conversaciones difíciles sobre arrepentimientos, pecados, daños causados. Pero al hacerlo, les negamos la posibilidad de completar su vida, de cerrar círculos, de intentar hacer las cosas bien, antes de que sea demasiado tarde. La respuesta fue abrumadora. Después de mi charla, docenas de profesionales de la salud se acercaron para compartir sus propias historias de pacientes que habían cargado secretos terribles hasta el final. Pacientes que habían encontrado algo parecido a la paz, solo cuando finalmente pudieron confesar y, cuando era posible, hacer restitución. Muchos de ellos admitieron que habían estado evitando esas conversaciones difíciles, temiendo que fueran demasiado para sus pacientes o para ellos mismos. Les dije lo que Edward me había enseñado, que a veces el mayor regalo que podemos dar a alguien es simplemente testificar su verdad sin juzgar, sin retroceder, sin intentar arreglar o minimizar. Solo estar presente con la totalidad de quién son, lo bueno y lo terrible, y permitirles ser vistos completamente. Pasaron 5 años desde esa noche en la mansión Wellington. En ese tiempo, el mundo siguió girando. La vida continuó su curso implacable. Pero yo llevaba conmigo las lecciones de esas horas intensas, y esas lecciones coloreaban cada interacción, cada decisión, cada momento de mi vida. La fundación que había establecido creció más allá de lo que había imaginado. Otros donantes, inspirados por la historia de redención tardía de Edward, contribuyeron con fondos. Establecimos programas no solo para ayuda médica y educación, sino también para apoyo psicológico, capacitación laboral y recursos para personas que salían de prisión y necesitaban una segunda oportunidad. Cada programa reflejaba algún aspecto del viaje de Edward, alguna lección aprendida de su vida de éxito despiadado, seguido de arrepentimiento tardío.
Daniel Garrett se convirtió en un defensor prominente de la reforma en la justicia penal, argumentando que su propia historia demostraba cómo las falsas acusaciones podían destruir vidas. Sarah Mitchell se convirtió en mentora de jóvenes ingenieras, compartiendo no solo su conocimiento técnico, sino también las lecciones que había aprendido sobre proteger su trabajo y defenderse en industrias dominadas por hombres. Ambos, en sus propias formas, habían transformado su dolor en propósito. No habían permitido que lo que Edward les había hecho definiera sus vidas negativamente. En cambio, habían usado esa experiencia como combustible para crear cambio positivo. Y eso, me di cuenta, era quizás la forma más poderosa de redención, no solo para ellos, sino también, retroactivamente, para Edward. Una tarde de primavera, 7 años después de la muerte de Edward, estaba trabajando en mi jardín cuando recibí una llamada inesperada. Era el joven Thomas Garrett, el nieto de Daniel. Ahora tenía 30 años y acababa de lanzar su propia empresa, una consultoría que ayudaba a pequeñas empresas a crecer de manera ética y sostenible. Me llamaba para contarme que acababa de rechazar una oportunidad de negocio extremadamente lucrativa. Un inversor importante estaba dispuesto a darle millones, pero solo si aceptaba ciertas prácticas que, aunque legales, eran moralmente cuestionables. Involucraría explotar lagunas legales que perjudicarían a trabajadores vulnerables. Le dije que no, me contó Thomas, y fue difícil, porque ese dinero habría transformado mi negocio de la noche a la mañana. Pero entonces pensé en mi bisabuelo Thomas, en lo que sufrió por la traición de su socio. Pensé en Edward Wellington y cómo vivió 60 años cargando con la culpa de sus decisiones. Y me pregunté, ¿qué tipo de hombre quiero ser cuando esté en mi lecho de muerte mirando hacia atrás? ¿Quiero ser rico pero atormentado? ¿O quiero poder mirarme al espejo y saber que construí algo sin destruir a otros en el proceso? Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras escuchaba. Aquí estaba la respuesta a la pregunta que había estado haciéndome durante años. ¿Importaba realmente el arrepentimiento tardío de Edward? ¿Había servido de algo? Y la respuesta era sí, de formas que él nunca habría podido imaginar. Su confesión, su restitución, las cartas que había escrito, todo eso había iniciado una cadena de eventos que ahora, años después, estaba influyendo en las decisiones de alguien que ni siquiera había nacido cuando Edward destruyó a Thomas Garrett. Hiciste lo correcto, le dije a Thomas, y tu bisabuelo estaría orgulloso, no solo de tu decisión, sino de la persona que te has convertido. Cuando colgué el teléfono me quedé sentada en mi jardín durante mucho tiempo, viendo cómo el sol descendía y pintaba el cielo de naranja y púrpura. Pensé en todas las vidas que se habían entrelazado a través de las acciones de un hombre, Edward Wellington, quien había causado tanto daño pero finalmente había intentado hacer las cosas bien. Thomas Garrett, quien había sido traicionado y destruido. Daniel, quien había crecido con vergüenza inmerecida. Sarah Mitchell, cuyo trabajo había sido robado. Y ahora, el joven Thomas, tomando decisiones éticas porque conocía el costo real de no hacerlo. Hiciste lo correcto, le dije a Thomas, y tu bisabuelo estaría orgulloso. No solo de tu decisión, sino de la persona que te has convertido. Cuando colgué el teléfono me quedé sentada en mi jardín durante mucho tiempo, viendo cómo el sol descendía y pintaba el cielo de naranja y púrpura. Pensé en todas las vidas que se habían entrelazado a través de las acciones de un hombre, Edward Wellington, quien había causado tanto daño pero finalmente había intentado hacer las cosas bien. Thomas Garrett, quien había sido traicionado y destruido. Daniel, quien había crecido con vergüenza inmerecida. Sarah Mitchell, cuyo trabajo había sido robado. Y ahora, el joven Thomas, tomando decisiones éticas porque conocía el costo real de no hacerlo. Hiciste lo correcto, le dije a Thomas, y tu bisabuelo estaría orgulloso, no solo de tu decisión, sino de la persona que te has convertido. Cuando colgué el teléfono me quedé sentada en mi jardín durante mucho tiempo, viendo cómo el sol descendía y pintaba el cielo de naranja y púrpura. Pensé en todas las vidas que se habían entrelazado a través de las acciones de un hombre, Edward Wellington, quien había causado tanto daño pero finalmente había intentado hacer las cosas bien. Thomas Garrett, quien había sido traicionado y destruido. Daniel, quien había crecido con vergüenza inmerecida. Sarah Mitchell, cuyo trabajo había sido robado. Y ahora, el joven Thomas, tomando decisiones éticas porque conocía el costo real de no hacerlo. Hiciste lo correcto, le dije a Thomas, y tu bisabuelo estaría orgulloso, no solo de tu decisión, sino de la persona que te has convertido. Cuando colgué el teléfono me quedé sentada en mi jardín durante mucho tiempo, viendo cómo el sol descendía y pintaba el cielo de naranja y púrpura. Pensé en todas las vidas que se habían entrelazado a través de las acciones de un hombre, Edward Wellington,
quien había causado tanto daño, pero finalmente había intentado hacer las cosas bien. Thomas Garrett, quien había intentado hacer las cosas bien. Ese comprendí finalmente, era el punto. La redención real requiere actuar sin certeza de recompensa o reconocimiento. Requiere hacer lo correcto porque tu conciencia lo demanda, no porque esperes algo a cambio. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa noche que cambió mi vida para siempre, veo no solo a un hombre moribundo confesando sus pecados, sino un momento que ilustra algo fundamental sobre la condición humana. Todos somos capaces de causar gran daño. Todos somos capaces de racionalizar nuestras acciones destructivas. Y todos somos capaces, si elegimos serlo, de enfrentar nuestras verdades más oscuras e intentar hacer las cosas bien, sin importar cuán tarde sea. La mansión Wellington fue vendida después del Muerte de Edward. Los nuevos dueños la renovaron completamente, borrando cualquier rastro de su antiguo ocupante. Pero las ondas que Edward creó, tanto durante su vida de destrucción como en su muerte de restitución, continúan expandiéndose. Viven en las becas que llevan el nombre de Thomas Garrett. Viven en los programas de mentoría de Sarah Mitchell. Viven en las decisiones éticas del joven Thomas. Y viven en mí, en las formas en que cambié mi práctica y mi vida después de ser testigo de su confesión final. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera rechazado ese turno nocturno, si hubiera dicho que estaba demasiado cansada o demasiado ocupada. Otra enfermera habría ido, otra persona habría escuchado la confesión de Edward, pero no habría sido yo, y mi vida habría tomado un camino completamente diferente. Probablemente habría continuado con mi rutina, haciendo mi trabajo competentemente, pero sin la profundidad de propósito que ahora tengo. Edward Wellington me dio un regalo extraño esa noche, aunque ninguno de los dos lo reconocimos en ese momento. Me dio la oportunidad de ver la totalidad de una vida humana, no solo los logros públicos, sino el costo privado. Me enseñó que el éxito sin integridad es peor que el fracaso con honor. Me mostró que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, pero también que cuanto más esperamos, más alto es el costo, no solo para otros, sino para nosotros mismos. Y quizás lo más importante, me enseñó sobre la compasión. No la compasión fácil que ofrecemos a las víctimas inocentes, sino la compasión difícil que debemos extender incluso a aquellos que han causado daño. Porque todos somos complejos, todos contenemos multitudes, todos somos capaces tanto de gran bondad como de gran daño. Y si no podemos encontrar la humanidad en aquellos que han fallado moralmente, si no podemos ofrecer testigo a su arrepentimiento, sin importar cuán tardío sea, entonces, ¿qué esperanza hay para cualquiera de nosotros cuando inevitablemente fallemos? Estas son las lecciones que llevo conmigo, las lecciones que compartiré con cualquiera dispuesto a escuchar. No porque piense que Edward Wellington merecía ser perdonado o celebrado, sino porque creo que su historia, con toda su oscuridad y su luz final, tiene algo importante que enseñarnos sobre cómo queremos vivir nuestras propias vidas. Cada día nos enfrentamos a pequeñas decisiones que pueden acumularse en grandes consecuencias. Cada día tenemos la opción de actuar con integridad o tomar el camino fácil. Cada día podemos elegir ver a las personas como obstáculos para nuestros objetivos o como seres humanos dignos de respeto. Y esas elecciones diarias, esos pequeños momentos de carácter, determinan quiénes seremos cuando finalmente lleguemos a nuestro propio final. No quiero esperar hasta mi lecho de muerte para enfrentar mis verdades. No quiero mirar hacia atrás con el tipo de arrepentimiento devastador que consumió a Edward Wellington durante sus últimas horas. Así que cada día, en cada interacción, intento preguntarme, ¿es esto lo que querría recordar en mi lecho de muerte? ¿Es este el tipo de persona que quiero haber sido? Y cuando fallo, porque todos fallamos, intento corregir el curso rápidamente. Pido disculpas cuando lastimo a alguien. Hago restitución cuando causo daño. No porque sea perfecta o moralmente superior, sino precisamente porque sé que no lo soy. Porque vi lo que sucede cuando esperamos demasiado, cuando dejamos que el orgullo y la racionalización nos impidan hacer lo correcto. La última vez que visité la tumba de Edward Wellington, 7 años después de su muerte, alguien había dejado flores frescas. No sé quién fue. Daniel quizás, o Sarah, o tal vez uno de los muchos beneficiarios anónimos de su restitución tardía. Las flores eran simples margaritas silvestres, nada elaborado, pero su presencia era significativa. Alguien recordaba. Alguien había encontrado algo digno de honor en un hombre que había causado tanto daño, pero que finalmente había intentado hacer las cosas bien. Me arrodillé junto a la tumba y le hablé como si pudiera escucharme. Le conté sobre Daniel y Sarah, sobre el joven Thomas y sus decisiones éticas, sobre la fundación y todas las vidas que había tocado. Le dije que su arrepentimiento tardío había importado, que las ondas que había creado continuaban expandiéndose de formas que él nunca habría imaginado. No sé si hay algo después de esta vida, si Edward puede escuchar mis palabras o si ha encontrado la paz que buscaba, pero sé que su historia vive, transformándose y evolucionando con cada persona que la escucha y aprende de ella. Y eso
Quizás es la única inmortalidad que realmente importa. No vivir para siempre, sino dejar atrás lecciones que ayuden a otros a vivir mejor. Cuando me alejé de esa tumba ese día, sentí algo que no había sentido en años. Cierre. No porque la historia hubiera terminado. Las historias reales nunca terminan completamente, sino porque finalmente entendí a mí. Papel en ella. No era solo testigo del arrepentimiento de Edward, era portadora de sus lecciones, guardiana de su legado complicado, y una de muchas personas cuyas vidas se habían entrelazado para crear algo significativo del dolor y la redención.